Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo como siempre estoy aquí lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo, un nuevo tema que su copyright que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando en la mente de muchos, especialmente para aquellos que seguimos de cerca el mundo del espectrum culo, el mundo del corazón superíndice 3N, el mundo de las relaciones. Hoy vamos a hablar de Demetuz Demir y Can Yaman. Específicamente vamos a intentar descifrar la gran pregunta que todos nos hacemos, Demet y Can, decisiu superíndice 3N final, juntos o separados para siempre. Vamos a analizar su historia, desde sus inicios en la pantalla, el boom que significó superíndice 3 Erkenci Kwaipu Jaros o más menos ador, para sus carreras, la cúmica innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla y por supuesto, los rumores, las especulaciones, los altibajos y las controversias que han marcado su relación superíndice 3N a lo largo del tiempo. Vamos a intentar separar el grano de la paja, la verdad de la ficción superíndice 3N, y llegar a una conclusión superíndice 3N, o al menos, ofrecerles diferentes perspectivas para que ustedes mismos puedan formar su propia opinión superíndice 3N. Asu que prepur rense un cafecito, una infusiu superíndice 3N, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en me en este viaje a trabu copyright S del tiempo y del espacio, a trabu copyright S de los rumores y las evidencias, a trabu copyright S de los corazones de Demet y Can. Pero antes de empezar, y como siempre les recuerdo, si aún no es tú, suscritos al canal, copyright esperan. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de esta gran familia. Ahora sin preámbulos vamos a empezar. Bien, para entender el revuelo que ha generado esta relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N, o lo que sea que haya existido entre Demet y Can, es crucial remontarnos a los orígenes. A ese aún más menos o Mujico, ese aún más menos o de Ensueu más menos o que fue 2018. Erkenci Kwai o Pu Jaros o más menos ador como la conocemos en Spau más menos Sol, irrumpo en nuestras vidas, en nuestras pantallas, con una frescura, una energía, una cúmica que pocas veces se ve en televisión superíndice 3N. La historia de Sanemi Can, dos ju superíndice 3 venes con sueu más menos os, con aspiraciones, con personalidades opuestas pero complementarias, nos cautivu superíndice 3 desde el primer momento. Y no solo nos cautivu superíndice 3 la historia, sino también copyright en la interpretación superíndice 3N magistral de Demet y Can. Era evidente que había algo muy ayul de la actuación superíndice 3N, una conexión superíndice 3N real, una chispa que encendó a la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo muy que una simple amistad. Vamos a profundizar un poco en este punto, porque aquí reside la clave de todo este fenómeno superíndice 3 meno. No se trataba solo de dos actores haciendo su trabajo. Se trataba de una sinergia palpable, una comprensión superíndice 3N mutua que se transmitía a trabu copyright S de la pantalla. Era como si Sanemi y Can hubieran cobrado vida gracias a ellos, pero también copyright N como si Demet y Can se hubieran fundido con sus personajes. Esta confusión superíndice 3N entre realidad y ficción superíndice 3N fue, en gran medida, lo que alimentó superíndice 3 la llama de la esperanza en los fans. Rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular. Las revistas del corazón superíndice 3N, los programas de televisión superíndice 3N, las redes sociales, todos hablaban de lo mismo, Demet y Can son pareja en la vida real. Los fans por supuesto enloquecieron. La ilusión superíndice 3N de ver a Sanemi y Can juntos fuera de la pantalla era irresistible. Empezaron a buscarse un más menos ales, a analizar cada publicación superíndice 3N en Instagram, cada entrevista, cada fotografía. Cada mirada era una prueba, cada sonrisa una confirmación superíndice 3N. Se crearon incluso grupos de fans dedicados exclusivamente a recopilar evidencias de su relación superíndice 3N. Recuerdo haber visto teorías elaboradísimas, basadas en el color de la ropa que llevaban en diferentes duas, en los lugares que frecuentaban, incluso en la forma en que se colocaban el pelo. Era una autocopyrightntica obsesión superíndice 3N, pero una obsesión superíndice 3N comprensible, porque la química entre ellos era innegable. Y para ser justos, Demet y Can no hicieron mucho por desmentir los rumores.
Mu es bien al contrario, parecuan alimentarlos. Se mostraban CU superíndice 3 mplices, cariu más menos osos, divertidos. Compartuan momentos juntos fuera del set de grabaciu superíndice 3N. Se comentaban las publicaciones en redes sociales. Se dedicaban mensajes cariu más menos osos. Todo apuntaba a que la magia de Erkenci-Kwai ha traspasado la pantalla y se ha convertido en realidad. Imaginen la escena. Fotos de ellos riendo juntos en un restaurante, videos de ellos bailando en una fiesta, comentarios como te echo de menos o eres el mejor compau más menos hero del mundo en sus redes sociales. Todo esto, sumado a las miradas y las sonrisas que se dedicaban en las entrevistas, era como combustible para el fuego de la especulación superíndice 3N. Y como dije antes, ellos parecuan disfrutar de esa atención superíndice 3N, jugando un poco al despiste y alimentándola. Fantasua de los fans. Pero como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la verdad es que nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial. Ni Demet ni Can reconocieron abiertamente que estuvieran juntos. Dejaron que los rumores siguieran su curso, alimentando la fantasua de los fans. Y esto por supuesto generó superíndice 3 a UNMU S expectación superíndice 3N, MUR S interu copyright S, MUR S especulación superíndice 3N. Esta falta de confirmación superíndice 3N en realidad fue la que mantuvo viva la llama durante tanto tiempo. Si hubieran salido y dicho estamos juntos, la historia habría tenido un principio y un final definidos. Pero al no hacerlo, dejaron abierta la puerta a la imaginación superíndice 3N, permitiendo que cada fan creara su propia versión superíndice 3N de la historia. Y como sabemos, la imaginación superíndice 3N puede ser mucho más poderosa que la realidad. Entonces, por QU Copyright nunca confirmaron su relación superíndice 3N. A QU es donde empiezan las teorías. Algunos dicen que fue una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la serie y atraer a S espectadores. Otros creen que estuvieron juntos, pero que la relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3, ya sea por diferencias personales, por presiones profesionales o por la intensidad de la fama. Y otros simplemente piensan que nunca hubo nada que una amistad muy especial. Vamos a analizar cada una de estas teorías con ese detalle. La teoría del marketing tiene sentido porque las productoras suelen utilizar este tipo de tácticas para generar expectación superíndice 3N y aumentar la audiencia. Sin embargo, creo que en este caso había algo que una simple estrategia comercial. La química entre Demet y Can era demasiado real para ser fingida. La teoría de que estuvieron juntos pero no funcionó superíndice 3 también copyright N es plausible. Las relaciones en el mundo del espectáculo son muy complicadas, porque N sometidas a mucha presión superíndice 3N y a mucha vigilancia. Es posible que Demet y Can se enamoraran, pero que no pudieran hacer frente a las dificultades que conlleva una relación superíndice 3N pública. Y por último, la teoría de la amistad especial tampoco se puede descartar. A veces la química entre dos personas no tiene por QU copyright ser romántica. Puede ser una conexión superíndice 3N profunda y sincera, pero que no llega a convertirse en amor. Lo cierto es que después copyright S del final de Erkenci-Kwai, la relación superíndice 3N entre Demet y Can pareció superíndice 3 enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de comentarse las publicaciones en redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes cariu más menos osos. La magia, al parecer, se había desvanecido. Este enfriamiento fue una decepción superíndice 3N para muchos fans, que habían depositado todas sus esperanzas en que Sanem y Can vivieran su amor en la vida real. Algunos se sintieron incluso traicionados, como si Demet y Can les hubieran engau más menosado al alimentar los rumores y luego desaparecer sin dar explicaciones. Fue un momento difícil para la comunidad de fans, que se dividió superíndice 3 entre los que seguían creyendo en el amor eterno y los que se sintieron desilusionados y decepcionados. Y aquí es donde empieza el segundo capítulo de esta historia, el capítulo de la separación superíndice 3N, de las acusaciones, de las polu copyright micas. Empezaron a surgir rumores de que habían terminado mal, de que había habido una pelea, de que se guardaban rencor. Algunos incluso llegaron a decir que Can había tenido un comportamiento poco profesional en el set de grabación superíndice 3N, que había sido arrogante y prepotente. Estos rumores fueron especialmente más menos para la imagen de Can,
que fue acusado de ser un mal compao más menos héroe y de no respetar a sus colegas. Algunos incluso lo compararon con su personaje en Erkenci Kwai, diciendo que se había dejado llevar por la fama y que se había convertido en un hombre egoísta y vanidoso. Estas acusaciones, por supuesto, generaron una gran controversia. Muchos fans se sintieron decepcionados con Kan, a quien acusaban de haber aprovechado la fama y el ucondiéresis copyright sito de Erkenci Kwai para su propio beneficio. Otros, sin embargo, lo defendieron, argumentando que era un chico talentoso y trabajador, y que las acusaciones eran infundadas. La división superíndice 3N entre los fans se hizo aún más profunda, y se crearon dos bandos claramente diferenciados, los que apoyaban a Demet y los que apoyaban a Kan. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se intercambiaban insultos y acusaciones constantemente. Fue un momento muy tenso y desagradable para todos los implicados. Lo cierto es que a partir de ese momento, la imagen de Kan se vio aún más menosada. Empezó Superíndice 3 a recibir críticas en redes sociales, a perder seguidores, a ser menos solicitado para proyectos profesionales. Tuvo que hacer frente a una campaña más menosa de desprestigio que, sin duda, le afectó Superíndice 3 profundamente. Imaginen lo difícil que debe ser para un actor que estuvo en la cima del ucondiéresis copyright sito, de repente verse envuelto en una polu copyright mica y ser rechazado por el público. Kan tuvo que lidiar con la copyright dida de popularidad, con la cancelación superíndice 3N de proyectos y con el escrutinio constante de los medios. Fue un golpe muy duro para su carrera y para su autoestima. Por su parte, Demet siguió superíndice 3 adelante con su carrera. Continuó Superíndice 3 protagonizando series de televisión Superíndice 3N, películas, obras de teatro. Se convirtió Superíndice 3 en una de las actrices populares y reconocidas de Turquía. Y en lo personal, encontró Superíndice 3 el amor. Se casó Superíndice 3 con el cantante Oguzhan Kouparrafo en una boda por todo lo alto, que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. La boda de Demet fue un acontecimiento mediático de primer orden. Las fotos y los videos de la ceremonia inundaron las redes sociales y los medios de comunicación Superíndice 3N. Demet lucua radiante y feliz, y parecía haber encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto deseaba. Sin embargo, incluso en ese momento de alegría, el fantasma de Kan seguía presente. Pero incluso después copyright ese de su boda, el fantasma de Kan siguió Superíndice 3 persiguiendo a Demet. Los fans no olvidaban Erkenci Kwai, no olvidaban la química entre Demet y Kan, no olvidaban la ilusión Superíndice 3N de verlos juntos. Y por supuesto, no perdonan la oportunidad de recordarle a Demet su pasado con Kan, ya sea en comentarios en redes sociales, en entrevistas o en cualquier ocasión Superíndice 3N que se presentara. Esta insistencia de los fans en el pasado de Demet fue muy injusta, porque le impidió avanzar y disfrutar de su presente. Es como si la gente no pudiera aceptar que ella hubiera rehecho su vida y que hubiera encontrado la felicidad con otra persona. Esto, evidentemente, debió Superíndice 3 ser muy difícil para Demet. Tener que lidiar constantemente con el recuerdo de una relación Superíndice 3N que nunca fue confirmada, tener que escuchar comentarios sobre su pasado con Kan cuando ya había rehecho su vida, tener que justificar su elección Superíndice 3N de pareja ante miles de personas. Una situación Superíndice 3N muy complicada. Imaginen lo frustrante que debe ser para una persona que estuvo casada y enamorada, tener que seguir respondiendo preguntas sobre una antigua relación Superíndice 3N que ni siquiera fue oficial. Demet tuvo que ser muy fuerte para no dejarse afectar por estos comentarios y para seguir adelante con su vida. Y llegamos al tercer capítulo de esta historia, el capítulo de la reconciliación Superíndice 3N, o al menos del acercamiento. Hace unos meses, Demet y Kan volvieron a coincidir en un evento público. Se saludaron cordialmente, se abrazaron, se dedicaron unas palabras. Las imágenes de ese encuentro, por supuesto, corrieron como la Superíndice 3 Lbora en redes sociales. Los fans volvieron a ilusionarse. ¿Había posibilidades de una reconciliación Superíndice 3N? ¿Podrán volver a trabajar juntos? ¿Podrán volver a ser amigos? Este encuentro fue como una bocanada de aire fresco para los fans de Erkenci Kwai, que volvieron a más menosar con la posibilidad de ver a Demet y Kan juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de esperanza, y se crearon nuevas teorías sobre lo que podría estar pasando entre ellos.
Desde entonces han surgido rumores de que Demet y Can están en contacto, de que se han reunido en privado, de que están planeando un nuevo proyecto juntos. Nada de esto ha sido confirmado, pero la simple posibilidad ha generado una gran expectación superíndice 3N. Estos rumores son como una semilla de esperanza para los fans, que se aferran a cualquier indicio de que Demet y Can podrán volver a estar juntos. Sin embargo, también copyright N es importante ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía. Es posible que Demet y Can simplemente hayan superado sus diferencias y que quieran mantener una relación superíndice 3N cordial, sin que esto implique nada s. Entonces, CUL es la verdad. ¿Q copyright estuvo pasando realmente entre Demet y Can? Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos conocen la verdad. Pero basándonos en la información superíndice 3N disponible, podemos hacer algunas conjeturas. En primer lugar, creo que es evidente que entre Demet y Can hubo una conexión superíndice 3N especial. Una química que traspasó superíndice 3 la pantalla y que generó superíndice 3 una gran ilusión superíndice 3N entre los fans. Si esa conexión superíndice 3N se tradujo en una relación superíndice 3N amorosa, es algo que solo ellos saben. Pero lo que es cierto es que hubo algo que una simple amistad. En segundo lugar, creo que la relación superíndice 3N entre Demet y Can se vio afectada por la fama, por la presión superíndice 3N medio ultica, por las expectativas de los fans. Es difícil mantener una relación superíndice 3N en esas condiciones, especialmente cuando se es joven y se está empezando a construir una carrera. En tercer lugar, creo que las acusaciones contra Can más menos aron su imagen y dificultaron su relación superíndice 3N con Demet. Es posible que Demet se sintiera presionada a tomar distancia de Can para proteger su propia imagen y su propia carrera. Y en cuarto lugar, creo que el tiempo cura las heridas. Es posible que Demet y Can hayan superado sus diferencias, que hayan perdonado sus errores, que hayan aprendido de sus experiencias. Y es posible que ahora es tu copyright N en un punto en el que puedan ser amigos, o incluso, quién sabe, volver a trabajar juntos. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia llena de amor, de pasión superíndice 3N, de con diéresis copyright cito, de fracaso, de polu copyright. Mica, de reconciliación superíndice 3N. Una historia que nos demuestra lo complicado que pueden ser las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama, la presión superíndice 3N y las expectativas pueden jugar un papel determinante. Es una historia que nos recuerda que la vida no es como las telenovelas, y que los finales felices no siempre son posibles. Pero también copyright N es una historia que nos invita a más menos a creer en el amor y a no perder la esperanza. Entonces, decisión superíndice 3N final, ¿juntos o separados para siempre? Mi opinión superíndice 3N es que en este momento, N separados. Pero eso no significa que tu copyright N separados para siempre. El futuro es incierto. Q copyright N sabe lo que pueda pasar. Quizú se vuelvan a ser amigos, quizú se vuelvan a trabajar juntos, quizú incluso vuelvan a enamorarse. O quizú no. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que es cierto es que la historia de Demet y Can seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Seguirá siendo un tema de conversación superíndice 3N, de especulación superíndice 3N, de ilusión superíndice 3N. Porque al final, todos queremos creer en el amor, todos queremos creer en las segundas oportunidades, todos queremos creer en los finales felices. Y la historia de Demet y Can nos da una pequeña más menos a esperanza de que a veces, los sueños más menos os pueden hacerse realidad. Pero más se halla de la historia de Demet y Can, esta situación N nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el impacto que tiene en las relaciones personales. La fama puede ser una droga adictiva, que distorsiona la realidad y que hace que las personas se comporten de manera irracional. También puede ser una carga muy pesada, que impide a los famosos llevar una vida normal y que los somete a una presión constante. En el caso de Demet y Can, la fama probablemente fue un factor determinante en el fracaso de su relación. La presión de los fans, el escrutinio de los medios y las expectativas de las productoras probablemente fueron demasiado para ellos. Además, esta historia nos enseña a que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Muchas veces, la imagen que proyectan los famosos es una construcción artificial, diseñada para agradar al público y para generar expectación. En el caso de Demet y Can, es posible que hayan alimentado los rumores de romance para promocionar la serie, sin que esto signifique que realmente estuvieran enamorados. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que no debemos idealizarlos ni juzgarlos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar. Hemos analizado la historia de Demet y Can desde sus inicios en Erkenci Kwai, hasta el día de hoy, pasando por los rumores de romance, la separación superíndice 3N, las copyright micas y el posible acercamiento. Hemos intentado separar la verdad de la ficción superíndice 3N, el grano de la paja, y ofrecerles diferentes perspectivas para que ustedes mismos puedan formar su propia opinión superíndice 3N. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N, basada en la información superíndice 3N disponible. La verdad, como les dije, solo la conocen Demet y Can. Pero espero que este análisis les haya sido útil para entender mejor esta historia y para formar su propia opinión superíndice 3N. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen más menos en cada semana, que comenten, que compartan sus opiniones. Gracias por formar parte de esta gran familia. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la historia de Demet y Can? ¿Creen que estuvieron juntos? ¿Creen que volveru a estarlo? ¿Creen que deberán volver a trabajar juntos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, como siempre les digo, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrú algo interesante para ver. Y recuerden también copyright que los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo, gracias por su cariño más menos o gracias por estar ahí. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.